pasado que buscas más negocios, trabajas horas extras y te llega una suma de dinero importante a tu cuenta bancaria y piensas, por fin lo he logrado? Pero luego, a la tercera semana, revisas tu cuenta y está nuevamente en ceros. ¿Qué pasó? Se fue en facturas imprevistas, en pequeños daños o en lujos para aparentar. No es mala suerte, es que tu vasija receptora tiene una fuga. Soy Sandra Martínez y te doy la bienvenida a Sandra K319, un espacio diseñado para esas mentes exigentes que buscan descifrar los códigos de la cábala para manejar su vida financiera y su vida en general. Hoy comenzamos nuestra segunda clase de nuestro Masterclass de las 4 leyes financieras. En esta clase vas a descubrir cómo sanar y ampliar tu vasija receptora para que cuando te llegue esa abundancia no se derrame. Prepárate. Nuestra segunda clase, como ya lo mencioné, se llama Kli o vasija en hebreo y restricción. Primero vamos a definir 2 conceptos fundamentales que tiene esta clase. El primero es qué es dinero y el segundo, qué es vasija. Dinero en hebreo es kesed. Es luz en movimiento. En cábala, el dinero no es papel, no es un metal o una ad como en la actualidad. El dinero es energía. Es una energía pura. El dinero, por lo tanto, es una herramienta neutral que tiene el universo. No es ni bueno ni malo. Simplemente es una herramienta neutral. El universo nos da esa herramienta para medir nuestra capacidad de transformar el entorno. El dinero no se creó para estar estancado por miedo. Se creó para multiplicarse. Ese es nuestro concepto en cábala de dinero. Ahora vamos con nuestro segundo concepto fundamental, que es vasija, en hebreo, kli. La vasija es tu capacidad de retención. La vasija es una estructura mental, emocional y organizativa. Es un conjunto de pensamiento, sentimiento y hacer. La abundancia en el universo es infinita, pero no recibes lo que deseas, y más cuando el deseo se convierte en una necesidad. Si no se recibe únicamente lo que tu vasija receptora puede contener. La capacidad, cuando tienes esa gran capacidad para sostener, es importante tener un propósito alto, tener orden, como ya mencionamos el concepto de vasija, para que ella no se rompa y la abundancia que te llega no se derrame ni se vaya, sino que la puedas sostener. El dinero es la luz que llena tu espacio y tu mente. Es la vasija que decide cómo utilizar esa luz receptora. Es importante estos 2 conceptos. Ahora vamos a analizar un caso fascinante que se encuentra registrado en la historia antigua. El caso de consultoría financiera más brillante que puedas encontrar. Y está en la historia de José en Egipto. Para comprender cómo se construye un contenedor que no se filtra,
vamos a analizar este caso tan hermoso. Quiero que te quites de la mente ese concepto religioso. Míralo como una estrategia que quedó ahí plasmada, escrita. Lleva más de 3000 años esta estrategia que el Creador nos ha dado. Tal vez conozcas la historia, tal vez no. El asunto era que el hombre más poderoso de ese entonces, de esa época en Egipto, el faraón, tenía un sueño recurrente, el de 7 vacas flacas, raquíticas, que salían del río Nilo y se devoraban 7 vacas gordas, robustas, vivas. Y nadie en su corte sabía descifrar el mensaje de este sueño recurrente. En medio de todo estaba el copero del faraón y recordó a José en la cárcel, porque el copero estuvo en la cárcel junto con el panadero. En ese entonces ambos tuvieron un sueño y José descifró el sueño. Si recuerdas, el panadero fue colgado, por lo tanto murió, y el copero volvió a tomar su lugar en el palacio del faraón. Pero a él se le había olvidado un poco José. 2 años después, cuando faraón tuvo este sueño, recordó a José. Entonces se lo mencionó a faraón y por lo tanto mandaron a sacar a José de la cárcel. Pues lo organizaron para traerlo ante la presencia de faraón. Y cuando José llegó, José no ofreció un remedio místico o una solución mística. No, José dio un análisis de riesgo macroeconómico. Cuando escuchó el sueño le dijo faraón, esto lo que quiere decir es que vienen 7 años de abundancia extrema, como nunca antes la gente lo ha visto. Pero inmediatamente vienen 7 años de escasez, donde la gente olvidará esa abundancia. Entonces faraón dijo, ¿qué hacemos? Pues un amateur, administrador diría, pues 7 años de abundancia, aprovechémoslo para ampliar la economía, para disfrutar, para que la gente viva mejor. Pero no, José aplicó esta segunda ley de la que hoy estamos hablando, la ley de la restricción. Fue cuando le dijo a faraón, el 20% de todo lo que se cultive o se produzca aquí en Egipto, lo vamos a almacenar. Allí fue donde José mandó a construir, porque faraón lo nombró como gobernador, el segundo hombre más importante en Egipto después de faraón. Por lo tanto, José mandó a construir esas vasijas, esos contenedores enormes. Durante esos 7 años se recogió ese 20% de todo lo que se producía. Cuando llegó la gran crisis, Egipto se convirtió prácticamente en el dueño del mundo, porque mientras todas las naciones a su alrededor, su gente se estaba muriendo de hambre, ellos tenían esas vasijas con ese almacenamiento. Por lo tanto, la gente iba y compraba, y de esa forma Egipto se convirtió en esa gran nación de esa época. Es una historia maravillosa con una estrategia fundamental. ¿Y cómo la aterrizamos hoy a nuestra vida? Vamos a hacer un pequeño diagnóstico. Vamos a revisar 3 puntos claves para que puedas observar cómo está tu vasija y empezar a sanarla y a que se amplíe. El
primera fisura es el caos. Si hoy llegara a tu vida esas 7 vacas gordas, por ejemplo, el triple de tus ingresos, ¿tendrías esa vasija lista para contener? ¿Sabrías a dónde va cada centavo o simplemente no sabes ni cuánto gastas y por lo tanto esos ingresos se dispersarían en un momento? Sin orden no hay vasija que sostenga la abundancia. El desorden es la primera grieta por donde se drena tu prosperidad. La segunda fisura es la reactividad ante el deseo. Cuando tienes ese impulso de comprar algo que no necesitas simplemente porque te gusta o simplemente porque quieres llenar un vacío o esa ansiedad que tienes, pregúntate, ¿estoy dominando yo al impulso o el impulso me domina? La restricción no es limitarse, es acumular esa fuerza de tu río financiero para que trabaje a tu favor y no se evapore. La restricción es, pregúntate nuevamente, ¿tengo ese 20% o mínimo un 10% de reserva? La tercera fisura es el propósito del flujo, el canal. Es la intención que tienes detrás. Cuestiónate con honestidad. ¿Tu relación con el dinero hoy es la de un acumulador sin propósito, solo por miedo? ¿O es la de un canal como José, que restringe pero gestiona de una forma que multiplica sus ingresos a largo plazo para poder sostener a otros en el futuro, tanto él como a otros? Ese es el ideal. Entonces vamos a resumir nuestras 3 fisuras. La primera es el caos o desorden. Cuando no tenemos la claridad de los ingresos y de lo que gastamos, ese es el caos. La segunda es la reactividad, el ser impulsivos y no tener esa reserva. Y la tercera es el canal, el flujo. Con estos 3 puntitos es importante que revises con sinceridad, no te cuestiones, no te juzgues, simplemente identifica. Cuando ya identificamos el problema, podemos tener la voluntad de corregir, de mejorar, porque es para un bien propio. Y bueno, en nuestra segunda clase no puede faltar nuestra declaración diaria. Así que respira profundo, cierra tus ojos y decimos: atraigo riqueza con orden y construyo la estructura inquebrantable que la sostiene. Síguenos en este canal, suscríbete, activa la campanita para que seas el primero en enterarte de estas clases. Nos vemos en nuestra tercera clase. Te espero allí.